Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanecer en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia a las naciones. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad, los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitan en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Una metáfora que recorre la Biblia desde la primera página hasta la última es la de la luz y la tiniebla. Y este paso de la tiniebla a la luz es el que sirve en la primera página de la Biblia para significar el paso del no ser al ser, de la inexistencia a la existencia. Pero luego es también la manera de indicar el paso de una condición de muerte a una condición de vida. Por eso la epifanía de Jesús se manifiesta con un fenómeno luminoso, una estrella, que implica luz y al mismo tiempo cielo, es decir, una luz celeste. Nosotros necesitamos asimilar el hecho de que Dios se manifiesta continuamente. Las manifestaciones de Dios no son esporádicas ni para personas especiales. Las manifestaciones de Dios son permanentes y para todos. Pero es necesario estar abiertos para poder percibir esas manifestaciones y al mismo tiempo es necesario aceptarlas después de haber discernido que son manifestaciones de Dios, porque nos podemos equivocar. El Evangelio nos presenta la elección que Jesús hace de Cafarnaún como una manifestación de ese hecho, pero hay un paso de la tiniebla a la luz por la situación que se presenta. Arrestaron a Juan el Bautista. Juan, que había estado invitando a la enmienda para el perdón de los pecados, resulta ahora ser peligroso para el régimen opresor, porque Juan ha logrado atraer mucha gente y la gente ha manifestado la inconformidad que sentían con la situación que se estaba viviendo. Los dirigentes no aceptaron el llamado a la enmienda que hizo Juan, pero la gente sencilla sí. O sea, la gente sencilla asumió el hecho de que para que esto cambie tengo que cambiar yo. Para que la situación mejore, yo tengo que ser mejor. Los dirigentes no asumieron eso. Entonces, el poder apresó a Juan tratando de sofocar la popularidad que Juan había adquirido, porque de pronto sintieron que se les salió de las manos el movimiento que Juan había provocado. Y fijémonos bien que el movimiento que Juan provoca es inicialmente una insatisfacción de cada uno consigo mismo. Por reflejo, después se convierte en una insatisfacción con la situación social, pero comienza siendo una insatisfacción consigo mismo. Para que esto cambie, yo tengo que cambiar. Y luego esa insatisfacción consigo mismo de cada uno se proyecta en la convivencia social, y es que es necesario que cambiemos todo esto. En esas circunstancias apresan a Juan y Jesús entonces se retira de Judea hacia Galilea. Jesús no organiza ninguna manifestación, como ya meditábamos en otra oportunidad, para que liberen a Juan, ni nada de eso. Juan vino a dar un testimonio, él lo ha estado dando,
y él sabía a lo que se atenía. Ahora Jesús asume su propia misión y para eso se va a la periferia. Y allá en la periferia se cambia de localidad. Él vivía en Nazaret, pero Nazaret era una población demasiado cerrada, donde solamente cabía el judaísmo más ortodoxo y estricto. No había apertura. Por eso Jesús se va a Cafarnaún. Podría haberse ido a Tiberíades, que era la capital de la provincia, era la residencia real, pero tenía muchos inconvenientes porque allí no habitaban los judíos debido a que la ciudad fue edificada sobre un cementerio, un antiguo cementerio, y entonces se pensaba que era una ciudad impura por eso. En cambio, Cafarnaún era un lugar apropiado. Allí vivían bastantes judíos, era una población judía, pero también vivían paganos. Y por allí transitaban caravanas de paganos. Era el lugar apropiado y allá se va Jesús. El evangelista ve cómo allí se cumple lo que Dios había anunciado por medio del profeta. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Los que habitaban en tierra y sombras de muerte vieron brillar una luz, la luz de la vida. Y allí es donde Jesús comienza su predicación. Retoma la invitación de Juan, enmiéndense, y propone la cercanía del reinado de Dios. El reinado de los cielos está cerca. Y esto provoca un nuevo movimiento. Ahora ya no es de insatisfacción, ahora el movimiento es de satisfacción, porque Jesús va por todas partes curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Ese pueblo que se sentía reprimido, oprimido, ahora encuentra en Jesús libertad. Recordemos que eso es lo que significa el verbo curar, dar libertad. Jesús les va dando libertad y la gente va sintiendo un respiro, se va sintiendo escuchada y al mismo tiempo van sintiendo que ellos le importan a Dios. Esta manifestación de Jesús nos lleva entonces a tener un criterio para discernir las manifestaciones de Dios. En la carta de San Juan lo encontramos referido al mandamiento de Dios y a los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hoy estamos celebrando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva, el Señor salva. Creer en el nombre de Jesús significa eso, creer que Dios sí está interesado en nosotros, sí le importamos, a Él le importa nuestra felicidad. Y entonces creer en el nombre de Jesús se convierte en lo primero. Esto en el fondo es aceptar el testimonio de Juan, el testimonio a favor de la luz.
que Dios está a favor de la vida humana. Bueno, eso es lo mismo que significa creer en el nombre de Jesús. Pero también hay unos mandamientos, y los mandamientos consisten en atender los requerimientos, las necesidades de los seres humanos. Y aquí nos encontramos con una cuestión. El que le da su adhesión al Mesías, el Cristo, que es Jesús, entonces atiende a los demás y se entiende con ellos, no importa que estén lejos, no importa que sea, por ejemplo, como dice el evangelista, la Galilea de los gentiles, no importa, está abierto a los demás. El que cree en el Mesías venido en carne está abierto a todas las realidades humanas. En cambio, el que no está adherido al Mesías, que es el anticristo, es el que se desentiende de los demás. Aquí no es cuestión académica de que cree, que no cree, sino que vive, cómo vive. Y el criterio es claro. El Mesías es luz porque se preocupa por la vida y la libertad de la gente. El cristiano, fijémonos que cristiano viene de Cristo, y Cristo y cristiano significan Mesías. El cristiano es luz porque está pendiente de la vida de los demás, porque está pendiente de la libertad de los demás. Y de esa forma nosotros podemos discernir quién viene de Dios y quién no, quién manifiesta a Dios y quién no. Pero el criterio es para ejercitarlo continuamente, porque nosotros continuamente estamos viendo, digámoslo así, epifanías, manifestaciones que tenemos que discernir a ver si son auténticas o son falsas. Las auténticas tienen ese criterio fundamental: creer en el Mesías, en el nombre de Jesús, lo que implica el compromiso con su obra y la fidelidad a su mensaje. En cambio, las epifanías falsas, las falsas manifestaciones de Dios, consisten en todas esas cuestiones que tienen ropaje religioso, pero que no están a favor de la libertad de la gente, sino que son para crear control, para dominar, para tomar a la gente e instrumentalizarla. En cambio, la verdadera epifanía, además de reconocer la libertad de los demás, está preocupada por la vida de los demás. Da libertad y da vida. Y así se cumple la promesa de Dios. Las verdaderas epifanías cumplen la promesa de Dios. Las falsas epifanías son simplemente cuestiones con ropaje religioso para someter a la gente y controlarles la vida. Nosotros tenemos allí un criterio claro, y me parece que esto es importante que lo vayamos asimilando, porque a veces se me presentan personas que dicen: ay padre, pero es que uno no sabe a qué atenerse, le vienen con una cosa y le vienen con otra y le dicen esto y le dicen aquello, y en las redes sociales y no. Vea, póngase en primer lugar este criterio en el corazón. Las auténticas epifanías siempre cumplen la promesa de Dios y por lo tanto le abren espacio a la libertad y a la vida.
Esa es la epifanía que vamos a tener sobre el altar. El Señor que se nos presenta como pan de libertad y pan de vida.